En estos momentos las Fuerzas Armadas de Ucrania y Rusia libran fuertes batallas por el control de Vuhledar, una ciudad considerada estratégica para ambos bandos. Han Gagin, asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, dijo a la agencia RIA Novosti que las tropas rusas se están estableciendo en los pueblos adyacentes a las afueras de Vuhledar. Indicó que las fuerzas rusas se han atrincherado en el este y sureste de las afueras de la ciudad. Gagin agregó que el asalto a Vuhledar se complica por la presencia de una gran zona industrial, que las tropas ucranianas usan por analogía, con las minas de sal de Soledar y las mazmorras de Azovstal en Mariupol. Pero, según Gagin, hay factores positivos en la situación actual. Todo el personal que lucha a favor de Ucrania en esta zona es una colcha de retazos abigarrada, es decir, representantes de diferentes unidades, y muchas veces no hay comunicación ni interacción entre ellos, lo que en principio favorece a las fuerzas rusas, explicó el asesor del jefe de Donetsk. La tarea principal de las fuerzas rusas en Vuhledar no es un ataque frontal, sino tomar la ciudad con pinzas, como lo hicieron en Soledar. Por su parte, el jefe interino de la República, Denis Pushilin, señaló que el cerco y la liberación de Vuhledar podrían cambiar radicalmente el equilibrio de poder en el frente del Donbass y proporcionar acceso a las direcciones Krasnoarmeyskoye y Kurakovskoye. En un futuro próximo, Vuhledar, según Pushilin, puede convertirse en un nuevo éxito muy importante para las tropas rusas. Recientemente, el comandante de la brigada rusa Baastak, Alexander Jodakovsky, dijo que habían comenzado los combates callejeros en Vuhledar y que la infantería rusa estaba empujando a las tropas ucranianas hacia el centro de la ciudad para acercarlas y destruirlas. Ramificar la infraestructura subterránea en Vuhledar complicará la liberación de la ciudad como lo fue en Soledar, pero las tropas rusas ya tienen la experiencia de tales operaciones. Vuhledar tiene una infraestructura subterránea similar a Soledar, hay bastantes minas con infraestructura subterránea interconectada, que complicarán el asalto aproximadamente de la misma manera que en Mariupol y Soledar. La diferencia aquí es que las fuerzas rusas ya tienen experiencia de combate en tales condiciones. El acceso natural a Vuhledar era un pequeño pueblo recreativo al sureste de la ciudad, al otro lado de la carretera a Donetsk. Los infantes de marina de las Fuerzas Armadas rusas entraron en Vuhledar a través de este asentamiento. Y las unidades de Ucrania se concentraron en la defensa de las afueras del oeste y suroeste de la ciudad, desde el lado del asentamiento de Pavlovka, por el cual recientemente se habían producido feroces combates. Las unidades de la 72ª Brigada Ucraniana Black Zaporizhia se dividieron, algunas se retiraron a la primera mina, que junto con el basurero se convirtió en una fortificación. Los demás permanecieron dentro de la ciudad de Vuhledar. Por la noche, comenzaron a llegar allí refuerzos de las fuerzas ucranianas, incluidos tanques. Luego, sin embargo, los infantes de marina rusos comenzaron a moverse hacia Vuhledar desde Pavlovka en el borde occidental, pero no asaltando, sino simplemente rodeando la ciudad para realizar un cerco alrededor de ella. Todavía es prematuro hablar de la conquista de Vuhledar. Sin embargo, incluso hace una semana, la idea misma de ocupar este pequeño pero importante asentamiento parecía muy controvertida. Vuhledar es importante no solo como una estepa elevada y una fortaleza con acceso a Kurachov y Marinka en el norte. Su ocupación alejó el frente de la vía férrea, actualmente inutilizada por el peligro de bombardeo. Y este camino es una parte importante del corredor terrestre a Zaporozhye y Crimea. Al mismo tiempo que el rápido avance hacia Vuhledar en la dirección Zaporozhye, las fuerzas rusas expulsaron a las ucranianas de varios puntos de apoyo en la estepa en 5 días, y ocuparon la antigua zona gris. Hubo un avance hacia Guleipole y Orekovo, 2 asentamientos relativamente grandes sobre los que descansa toda la defensa ucraniana en dirección sur. Esto nuevamente requirió el despliegue de reservas en combate por parte de las fuerzas ucranianas. Los grupos de ataque rusos continuaron realizando incursiones hacia algunos bastiones ucranianos, lo que nuevamente obligó al comando del grupo Zaporozhye AFU a redirigir las reservas a Orekovo. Al mismo tiempo, las tropas rusas expulsaron a las ucranianas de Kamensky, un pequeño asentamiento a orillas del embalse de Kakhovka, básicamente a orillas del Dnieper. Kamenskoye, esta es una ruta directa a Zaporozhye, que por supuesto está lejos, pero simbólicamente. Las fuerzas armadas rusas no entraron en Kamenka y la despejaron, pero las ucranianas dejaron esta posición muy ventajosa en el terreno pantanoso.
A esto hay que añadir el progreso gradual en Marinka, donde solo unos pocos edificios de varios pisos en el borde occidental de la aldea permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas ucranianas. En 24 horas, las fuerzas ucranianas lograron repeler varios ataques de las viejas unidades veteranas del primer cuerpo de ejército de Donetsk, pero debido a las grandes pérdidas, algunas unidades de la 76ª Brigada Aerotransportada de las fuerzas ucranianas comenzaron a abandonar sus posiciones. Todo este movimiento en dirección sur no puede llamarse una ofensiva. Es más una misión de reconocimiento que fue extremadamente exitosa. Su principal resultado: las fuerzas ucranianas perdieron las posiciones equipadas de varias líneas de defensa en la estepa, las fortificaciones fueron rotas por la artillería y tomadas por asalto. En el mismo periodo, las tropas rusas continúan avanzando en la dirección central de Donetsk, lo que fue posible después de la ocupación de Soledar. El frente detrás de Soledar se expande en forma de globo en tres direcciones: hacia Seversk, donde las tropas rusas ya han llegado a Razdolovka, al oeste hacia Vasiukovka y al sur hacia Artemovsk, Bakhmut. Y en el borde norte de Artemovsk, se lucha por los pueblos tácticamente importantes de Krasnaya Gora y Paraskovijivka, en los que los rusos ya han entrado, que no solo rodea Artemovsk, sino que también cierra el camino a Sloyansk, uno de los tres caminos utilizados para abastecer a las unidades ucranianas en la ciudad. En Artemovsk, se están produciendo batallas callejeras con el avance de los grupos de ataque de la PMC Wagner, en el área de la planta procesadora de carne, y en la parte sur, en la llamada área de Sobaevka. Al suroeste de la ciudad, después de la ocupación de Klejevka, los grupos de ataque rusos avanzaron a lo largo de la ciudad y al noroeste hacia el pueblo de Krasnoye, Ivanovskoye. La carretera que va desde la ciudad a través de Krasnoye hasta Konstantinovka ya está bajo fuego. Esta es la segunda ruta de suministro para la guarnición ucraniana en Artemovsk, pero aún es transitable. La tercera ruta, al Sprint Times, sigue siendo completamente gratuita. La ocupación de Krasny también permitirá su control, lo que significará el cerco completo de Artemovsk. Todo esto no significa que la acción decisiva en estas áreas se llevará a cabo de inmediato o mañana. Pero parece inevitable. Hay informes de que los estadounidenses ya están recomendando a Kiev que abandone Artemovsk, mantenga varias brigadas grandes y establezca un punto de apoyo permanente en la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantinovka. Esta se considera una posición más ventajosa, especialmente después del avance de la línea de defensa Artemovsk-Soledar-Seversk. Sin embargo, esto es inaceptable para Zelensky por razones políticas. Otro motivo para el esfuerzo por mantener constantemente las posiciones de las fuerzas de Ucrania de transición, o que ya fallan por completo, son las entregas esperadas de armas occidentales, la primera de las cuales se agotará en marzo, pero la mayoría de las entregas no se realizarán físicamente antes de la caída. Ucrania debe tener al menos algunas posiciones prometedoras al momento de las entregas. El posible cerco de varias brigadas numeradas en Artemovsk y su posterior pérdida inevitable no detendrá a nadie en Kiev. Desde un punto de vista estratégico, el plan general de la campaña de invierno-primavera de las Fuerzas Armadas rusas comenzó a tomar forma. Aparentemente, consistirá en una serie de acciones ofensivas en secciones separadas, e incluso muy distantes del frente. Esto lleva al comando de las fuerzas ucranianas a entrar en pánico y vacilar. La cuestión es que los ucranianos ahora no tienen tiempo de maniobrar sus reservas, aunque tenga información sobre el inminente movimiento de tropas rusas. Además, estas reservas, incluidas las brigadas de retaguardia recién creadas, se están reduciendo significativamente. Kiev no puede determinar qué posición salvar primero, si salvar Uledar, Vospore, Orechov o Kamianskoye. La oportunidad significativa de crear un puño para organizar un contraataque políticamente necesario está desapareciendo. La única alternativa para las fuerzas de Ucrania en la última semana fueron los intentos de atacar Kremenna con pequeñas fuerzas, que solo tuvieron el efecto contrario. Las tropas rusas repelieron efectivamente estos ataques, e incluso ocuparon parte de la antigua zona gris allí. Hoy, la perspectiva de no solo logros tácticos, sino también un enfoque estratégico es visible. Podría verse perjudicado por el debilitamiento del ritmo de desarrollo por causas de fuerza mayor. Sin embargo, se puede afirmar que a partir de hoy, la iniciativa operativa ha pasado a las Fuerzas Armadas rusas.